Pues sí, pero Ok. hay que enfrentar más. Bueno, pues vamos a dar inicio con la tercera sesión de el seminario de el área de modelación matemática y análisis numérico. Ya lo dije tal vez, pero bueno, en esta ocasión es mi grato placer presentarles al doctor Lauro Morales Montesinos. Bueno, pues el doctor Morales es licenciado en física por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Realizó sus estudios de maestría y doctorado en el Instituto de Matemáticas de la UNAM, donde estudió el problema de transiciones de fase en películas delgadas, empleando técnicas de análisis semiconvexo y cálculo de variaciones. Posteriormente realizó una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM, donde analizó la estabilidad espectral lineal y no lineal de estructuras coherentes a diversas CDPs provenientes de problemas en medios continuos y transiciones de fase. Ha realizado estancias cortas de investigación en el Max Planck Institute for Mathematics in the Science, la RWTH Aachen y el Centro de Investigación en Matemáticas en Guanajuato. Actualmente es profesor visitante en el Departamento de Matemáticas de nuestra universidad. Y bueno, pues adelante, Lauro. Hoy nos va a platicar de modelación matemática y estructuras complejas de materiales avanzados a problemas urbanos. Ok, bueno, muchas gracias a todos por venir. Gracias por aceptar mi invitación. Y bueno, pues esta es como mi presentación al departamento. Y bueno, espero que hacerle un vistazo panorámico de las áreas en las que trabajo. Y bueno, pues la idea es tratar de buscar interacción. Entonces, ojalá y les parezca algo entretenido. Voy a tener que ir un poquito rápido, pero cualquier duda, pues siéntanse con la confianza de tenerme. Entonces, empezamos, solo que funcione. Eh, no, no quiere. O si quiere le voy moviendo. No. Ah, ok, perfecto, ya. Ok. eh, no, pero si quiere le muevo con la flechita. No, no quiere. Sí, si quiere le muevo con la flecha. Nada más. Bueno, sí, no, acá con las flechitas. Ok. Se lo voy a girar tantito. Por si no afecta. Ok. Ok, bueno, entonces lo dejo aquí. Bueno, hoy tengo cuatro líneas que me gustaría platicarles. La primera es microestructura en aleaciones con memoria de forma. ¿Sale? Entonces, primero, bueno, pues vamos a empezar con este problema que surge del cálculo de variaciones, pero involucra varias áreas. Entonces, muchos de nosotros hemos ido a Hidalgo y estos prismas son bastante interesantes, son los más divertidos de pasearse por ahí. Y siempre que uno pregunta cómo se formó, siempre la explicación es la misma. Se enfrió por lava que salió de un volcán y se enfrió de manera súbita. Y el enfriamiento súbito y drástico, es decir, el cambio rápido de temperatura, generó este tipo de estructuras porque empezó a nuclear el estado sólido en diferentes puntos y entonces crecen radialmente y cuando se tocan, bueno, se forma una interfaz. Entonces, este tipo de estructuras es casi único en México. Sé que también hay en Europa algún lugar parecido aquí, parecido a este tipo de formaciones, pero son muy pocos donde se dieron las condiciones adecuadas para esto. Pero donde también observamos eso es en materiales. En materiales, cuando yo tengo un material que es una aleación, muchas veces cuando principalmente ferromagnéticos, pero también hay otros que no son ferromagnéticos, cuando yo los enfrío drásticamente, se observan este tipo de patrones que se ven en rojo como tipo laminados en diferentes direcciones. Y lo interesante de eso no es el patrón que se observa microscópicamente, sino los efectos que tiene globales. Por ejemplo, la memoria de forma en los materiales. Aquí me gustaría mostrarles un pequeño video de un alambre de nitinol, ¿sale? Que tiene una forma de una estrella y lo que la gente, bueno, la persona lo está haciendo, lo está desdoblando, dándole una forma aleatoria, tratando de no tener nudos, porque si no cuando tratemos de que regrese su forma, pues se va a amarrar. Pero bueno, el chiste es que le cambia su forma y lo que va a ser meterlo en un baño térmico, que son más o menos como 70 grados, agua hirviendo, agua caliente. Y lo que ustedes observan es que automáticamente el material regresa a su estado original. Esos son materiales con memoria de forma que tienen varias aplicaciones. De hecho, los dentistas lo usan para los puentes de los dientes, ¿no? Entonces, ese es el efecto macroscópico de un problema microscópico bastante interesante, ¿no? Entonces, cuando yo vi esto, y de hecho yo tuve la oportunidad de jugar con el alambrito, pues está asombroso. Entonces, quería traerlo, pero no tuve la oportunidad, no lo conseguí. Ya será para otras exposiciones, pero bueno,
Entonces yo dije, tengo que aprender cómo modelar esas cosas. Y entonces, bueno, aquí viene un resumen bastante rápido de cómo trabajar esos materiales. Entonces, primero, tengo deformaciones que no se rompen, al menos en el material, pues es una pieza, entonces asumo que sean liches continuas, dominios acotados. Voy a restringirme a R2 porque quiero deformaciones en el plano, ¿sale? La energía, para cada deformación yo tengo asociada una energía y esa energía proviene de una densidad de energía phi, que en principio la asumo no negativa. Asumo que tengo una simetría, y la simetría es que yo voy a evaluar en el gradiente de la deformación, que es una matriz, pero la energía en el gradiente de la deformación es exactamente igual que si yo evaluara la energía en la parte simétrica del gradiente. Y esa simetría en la energía, en la densidad de energía, me induce una relación de equivalencia. Me dice que dos matrices son de 2 por 2 son equivalentes si la diferencia de la parte simétrica es cero. Entonces, ahora, como vemos al menos en esa imagen, yo tengo estructuras que tienen energía cero, básicamente, ¿no? Que son los dos colores que ustedes observan ahí. Entonces, a esas estructuras a energía cero les voy a llamar conjuntos de pozos por la simetría que yo presento. Entonces, para en este momento mi conjunto de pozos voy a asumirlo finito, ¿sale? Porque quiero tratar de modelar fenómenos de ese tipo. Sí. Son desplazamientos. La U minúscula son desplazamientos. Exactamente, son desplazamientos, exactamente. Entonces, ya cuando hablo del gradiente, ya es Entonces, luego, entonces, mi conjunto de nivel cero de la energía, de la densidad de energía que yo tengo, pues explotando la simetría que yo tengo, van a ser los pozos, suma directa con las matrices antisimétricas, ¿sale? Es decir, va a ser una de estos pozos más una matriz antisimétrica. Esos son el conjunto de nivel cero de mi función que voy a asumir, ¿vale? Entonces, las condiciones de frontera, cuando yo tengo condiciones de frontera en un dominio, pues la deformación que yo veo en el material va a ser justamente aquella que minimice la energía disponible en el material. Entonces se satisface un principio de mínima energía y este problema, a pesar de estar en el régimen de la elasticidad lineal por el tipo de simetrías que estoy asumiendo, en realidad es un problema altamente no lineal porque la suma de dos funciones indicadoras no es indicadora, ¿no? Entonces es un problema altamente no lineal. Y bueno, la idea es, pues quiero tratar de entender ese tipo de estructuras como laminadas. Inicio con laminados simples. Un resultado que se puede probar debido a John Ball es que si yo tengo dos pozos de la energía, ¿sale? Y la diferencia de esos dos pozos de la energía es la parte simétrica de un tensor de rango 1, entonces yo puedo construir sucesiones de laminados, ¿sale? Donde el gradiente, la parte simétrica del gradiente de la deformación, esta es o 1 o 2 casi seguramente, ¿no? O bueno, casi para todo punto. Y la forma de construirla es con esa función, es decir, escojo que sea una transformación a phi, es decir, U1x más un vector A aplicado a la función indicadora de un conjunto real de lambda a 1 y eso evaluado en el producto punto de un vector director y el punto donde yo estoy evaluando. Entonces, esa es la función tal que su parte simétrica del gradiente oscila entre dos valores, U1 y U2. Pero debido a la forma que yo tengo de la energía que no penaliza transiciones de fase, entonces yo puedo hacer rescalamientos de la energía de esta forma. Es decir, la función original que yo tenía la multiplico por 2 a la menos L y el argumento de la función de la U lo multiplico por 2 a la L y lo que hago es aumentar la frecuencia de oscilación y todas estas estructuras, al menos en las regiones coloreadas, tienen energía cero. Fuera la energía es pequeña porque conforme yo voy iterando puedo hacer que el dominio vaya creciendo cada vez más y más. Entonces, lo que se puede ver es que adentro la región es cero siempre que yo tenga una oscilación finita, pero eventualmente estas oscilaciones van a converger a un estado homogéneo. Y lo interesante aquí es que el estado homogéneo no necesariamente es un estado de energía cero. Por ejemplo, si yo mi densidad de energía tiene dos pozos, la oscilación entre dos de ellos converge a un punto intermedio. Este punto intermedio no necesariamente es un mínimo de la energía. Y lo único que me dice esto es que la invariancia ante escala de mi energía, de mi densidad de energía, impone una pérdida de compacidad en las oscilaciones debido a las oscilaciones, pero impone una pérdida de compacidad debido a las oscilaciones entre las partes simétricas de los gradientes en un estado, en otro y en otro, ¿no? Entonces, tengo una pérdida de compacidad debido a oscilaciones. Hay tres razones por las que puedo perder compacidad: por oscilaciones,
porque algo crezca demasiado, es decir, o la otra es que mi dominio no sea acotado y que se vaya moviendo y se salga de mi dominio. Entonces, esta es una de ellas, es pérdida de capacidad por oscilaciones. Entonces, hay dos cosas. Una triste es que los límites débiles de oscilaciones minimizantes. Ajá. ¿Qué es esa E? O sea, es una simetría. La parte simétrica la parte simétrica de cuando tú tomas el gradiente de esto, te queda la matriz E. Entonces, cuando tomas la parte simétrica de la matriz E, la parte simétrica tienes una matriz de 2 por 2, es ella más su transpuesta dividida entre 2. Ajá, la parte simétrica nada más eso, ¿sale? Sí, vamos bien, sí. Entonces, bueno, entonces el primero de ellos es que límites débiles de sucesiones, de sucesiones minimizantes no son mínimos del funcional de la energía, entonces pierdo convexidad. Pero la otra que sí es interesante es que estas estructuras se parecen mucho a lo que yo les enseñé en la microestructura. Entonces, es decir, pues como que pareciera que voy por buen camino. El problema es que no tengo compacidad en mi funcional de energía, ¿no? Luego ahora, bueno, dije, bueno, si ya puedo laminar una vez, pues seguramente puedo hacer laminados de laminados, lo que se llama laminados secuenciales. Entonces, imagínate que yo defino una noción que digo que yo dos pozos son compatibles si la diferencia de ellos dos es la parte simétrica de un tercio de rango 1. Lo hago con el fin de decir que puedo construir un laminado como el que vieron anteriormente. Entonces digo, ok, mira, ahora considera un conjunto de pozos y define a L0, que son los laminados de rango 0. Después, a los laminados de rango 1 son aquellas combinaciones convexas de esos pozos que se obtienen como límites débiles de estas sucesiones de laminados, ¿sale? Entonces, ese le vas a llamar el conjunto de laminados de rango 1. A los laminados de rango 2 hacen lo mismo, combinaciones convexas de elementos que pertenecían en los laminados de rango 1. Y así me voy de manera iterativa, defino todos los laminados de diferentes rangos. ¿Sale? Eso me recuerda a esta imagen. Si se dan cuenta, aquí tengo un laminado en una dirección, aquí tengo un laminado en otra dirección. Estoy laminando con este laminado, que sería un laminado de rango 2, pero si se dan cuenta, ese laminado lo estoy laminando con otro. Entonces, en realidad aquí estoy viendo laminados de rango 3 en esta imagen. Hay problemas aquí en las esquinas debido a la interfase, pero en general en el grueso yo estoy viendo laminados de rango 3 en esa estructura. Entonces, los laminados secuenciales son importantes, pues ya que me dicen cuáles son aquellos puntos que provienen de oscilaciones en diferentes direcciones, ¿no? Como deformaciones efectivas que provienen de diferentes oscilaciones. Entonces, bueno, a la unión de todos esos conjuntos laminados le llamo el conjunto laminar convexo de los pozos originales. Eh, y bueno, la pregunta natural, ¿los laminados secuenciales pueden explicar cualquier microestructura que yo observe en un material? Si yo tengo un material y yo veo que en ese material se forma microestructura, ¿los laminados explican todo lo que yo puedo ver? Y esa es la pregunta que voy a tratar de más o menos explicarles en la primera parte, ¿sale? Y la respuesta parcial es que en algunos casos sí, en algunos casos no, y encontramos al menos condiciones suficientes para que pase eso. Entonces, para ello necesito de hablar de la relajación de la energía. La energía que teníamos asociada a una deformación, ¿sale? Ese tenía el problema de que no era semicontinuo inferiormente, es decir, pedíamos compacidad. Entonces, lo que se acostumbra en cálculo de variaciones es cambiarlo por un funcional relajado. Entonces, lo que hacemos es cambiamos al integrando y al integrando lo cambiamos por esto que se llama la envolvente cuasiconvexa de la densidad original. Y básicamente, ¿qué es? Si yo tengo una deformación que le llamo psi, ¿sale? La función cuasiconvexa, ¿sale? Va a ser aquella que al evaluarla sobre esa deformación me otorgue el menor de todas las energías promedio que yo tenga disponibles alrededor de esa deformación. ¿Sale? Es como la mínima energía que yo le puedo asignar a una deformación. Entonces, ese es el funcional cuasiconvexificado, bueno, el integrando cuasiconvexificado. Lo que probó Da Coruña es que si phi, la densidad de energía, crece de manera razonable, para no meternos tanto ahorita, es que crece de manera razonable, entonces el funcional relajado y el funcional original comparten las mismas sucesiones minimizantes. Las que son minimizantes de una son minimizantes de la otra y viceversa. Pero más interesante, el nuevo funcional IQ alcanza sus mínimos, es decir, es semicontinuo inferiormente. Y entonces aquí emergen dos problemas interesantes. Si tú me das una densidad de energía, entonces, primero, ¿quién es su cuasiconvexificación de esa densidad de la energía? ¿Y quiénes son los ceros de esa cuasiconvexificación de la energía?
Y la pregunta es, ¿por qué me interesan los ceros? Bueno, pues porque los ceros de esa nueva densidad de energía son aquellos que me generan microestructura en el material. Porque si yo me fijo en los ceros del funcional relajado, que no pertenecen a los ceros del funcional original, son aquellos en los que yo tengo oscilaciones. Y como ejemplo, pues están los laminados, pero pueden haber oscilaciones muy generales, que no necesariamente sean laminados. Los laminados son los más fáciles de entender para nosotros, ¿no? Entonces, justo los ceros que están en el funcional relajado, pero que no están en el funcional original, digo, en la densidad original, son aquellos que generan microestructura y pues por eso me va a interesar estudiarlos. Entonces, un resultado que probó Da Coruña es que los ceros del funcional relajado solo dependen de quiénes son mis pozos de la energía, siempre y cuando la densidad de la energía crezca razonablemente. Si la densidad de la energía crece razonablemente, pero acerca de los pozos yo les puedo cambiar la relación de crecimiento, entonces no me importa. Lo único que me va a importar van a ser a dónde se anula, dónde se hace cero realmente, para tratar de ver si voy a tener diferentes microestructuras. Es decir, puedo tener diferentes densidades de energía, pero que todas ellas crezcan pues, a una rapidez razonable en infinito, pero abajo, alrededor de los puntos, pueden ser distintos, unas pueden ser cúbicas, cuadráticas, lo que sea, pero el punto es que se me anulen en el mismo lugar. Si se me anulan en el mismo lugar, entonces no importa cómo son las funciones, la microestructura va a ser exactamente la misma. ¿Qué pasa con las que crecen cúbico alrededor de los mínimos, las que crecen cuadrático alrededor de los mínimos? La microestructura que yo voy a tener es exactamente la misma y solo va a depender de los pozos de la energía. Entonces, por eso es importante determinar ese conjunto que le voy a llamar el casco cuasiconvexo. Esta palabra creo que al menos aquí ya la habían escuchado. Judith estuvo aquí y ella trabaja con este tipo de problemas. Entonces, bueno, es algo parecido, nada más que esto es como más aplicado. Lo que se puede probar básicamente es que el conjunto laminar convexo, que les platiqué que eran laminados de laminados de laminados de laminados, está contenido en este conjunto que le llamo el conjunto cuasiconvexo. Pero a la vez, el conjunto cuasiconvexo está contenido en el conjunto convexo. Como les digo, pues eran combinaciones convexas de los pozos. No puedo tener nada que se me salga del conjunto convexo. Y la pregunta interesante es, si yo logro probar que esa contención que tengo ahí de conjuntos es igual, entonces toda la microestructura la explico a partir de laminados. Eso es lo primero. Y la siguiente pregunta es, ¿habrá una cota para el conjunto cuasiconvexo por arriba que sea mejor? Y si la hay, pues cómo la encuentro, ¿no? Entonces, básicamente respondiendo esas preguntas es lo que me va a dar origen a decir si puedo o no explicar toda la microestructura en los materiales. ¿Cuál es la complejidad? El problema es altamente no lineal, pierdo compacidad debido a oscilaciones, los métodos numéricos no funcionan porque cada vez voy a necesitar escalas más y más finas, entonces los métodos numéricos no me van a funcionar y el conjunto cuasiconvexo no tiene una expresión sencilla. De hecho, una expresión sencilla que también probó Da Coruña, que es la más aceptada de todas ellas, bueno, se aceptan todas, pero esta es como la más útil, es que es en términos de cosets. Me dice que el conjunto cuasiconvexo es el conjunto de todos los pozos 2 por 2 simétrico, tal que la función g es más pequeño que el ínfimo de los valores en el conjunto U. Ahí va una U, se me fue, no es K, es U. Con G una función cuasiconvexa. Y les recuerdo que una función cuasiconvexa no es fácil de determinar. Es decir, yo digo que una función es cuasiconvexa si para cualquier pozo que ustedes me den o cualquier matriz 2 por 2 simétrica, la evaluación de la función G es menor o igual que el promedio de todas aquellas energías, ¿sale? De todas aquellas energías, o más bien de las el mínimo de todas las energías que le podrían tocar a una deformación cualquiera. Es decir, de todas las deformaciones admisibles, le voy a asignar la menor de la energía. Entonces, la expresión de una función cuasiconvexa es bastante complicada y probar que una función es cuasiconvexa, pues no es algo sencillo. ¿Cuáles son los resultados que se conocen? Si yo tengo varios pozos, pensemos en pozos de 2 por 2, es decir, matrices de 2 por 2 simétricas, hay varios casos. Si entre cualesquiera dos de ellos puedo construir laminados, como se los había comentado al principio, entonces el conjunto cuasiconvexo es el conjunto convexo. Es decir, cualquier punto dentro del conjunto convexo lo puedo aproximar por laminados secuenciales, como lo que vieron al inicio.
Pero el caso contrario es cuando yo no puedo laminar entre ellos dos, el conjunto cuasiconvexo es solo el conjunto de los pozos. No hay microestructura. Si los pozos no son compatibles, no existe microestructura entre ellos, ¿no? Y la pregunta natural, pues, ¿qué pasa en medio, no? Cuando pierdo una compatibilidad, ¿no? Entonces ahí es, pues, donde traté de decir algo y donde todavía tengo un poquito de líneas de investigación. ¿Cuál es la idea que usamos? Bueno, básicamente este resultado que dio Da Coruña es que dice que el conjunto cuasiconvexo no lo puedo separar del conjunto de pozos a partir de funciones cuasiconvexas. Entonces, si yo me construyo funciones cuasiconvexas que contengan al conjunto de pozos en su conjunto de nivel cero, ¿sale? Entonces, el conjunto cuasiconvexo está contenido en el conjunto de nivel cero de la función cuasiconvexa. Y la idea es construirme varias funciones cuasiconvexas. Entonces, para eso hay varias técnicas. ¿Sale? Y bueno, pues les vengo a comentar brevemente pues, cuáles son las contribuciones que he hecho en esta línea. Una de ellas es reinterpretar el concepto de poder laminar entre dos de ellos. Es decir, si yo tengo pozos 2 por 2 y simétricos, sabemos que existe un isomorfismo entre R3 y entonces todo lo puedo ver de manera geométrica. Entonces a los pozos los puedo pintar como puntos en R3, ¿sale? Y entonces yo puedo asignar una relación para decir cuándo dos pozos son compatibles, cuándo puedo laminar entre ellos y cuándo no. Y la idea es que si en uno de ellos yo le monto un cono de 90 grados, si el otro está fuera, entonces puedo laminar, y si el otro está adentro, no puedo laminar. Y lo interesante aquí es que cuando yo tengo tres pozos, como los asigné, los relacioné con puntos, pues puedo construir un plano entre ellos dos. Y entonces puedo decir, por ejemplo, en este caso, si hay regiones que sean incompatibles con este pozo en el centro, que son los que están adentro, pero que pertenecen al plano, o hay regiones que sean compatibles, las que están fuera. Es decir, con qué pozos sí puedo laminar y con qué pozos no puedo laminar. Y dependiendo de la orientación del plano, pues voy a decir si entre todos puedo laminar o no. El caso fácil que les presenté aquí, donde todos son compatibles, es cuando tengo esta configuración. Los casos interesantes es cuando estoy en esta parte. Entonces, bueno, ese fue uno de los resultados. El siguiente es que logramos acotar al conjunto, el conjunto cuasiconvexo. Pensemos que el conjunto cuasiconvexo es el acotado por esta región. Lo logré acotar, ¿sale? Por una función que logramos probar que es cuadrática, que tiene vértices, más bien que pasa por estos vértices, y que, bueno, pues es una mejor cota que el conjunto convexo porque le quito un cachito. Eso es como lo que logramos probar. Y si lo vemos, pues imagínense esos tres pozos que tengo ahí. La región verde son las regiones que yo puedo obtener a partir de laminados. Y si yo lo dejo evolucionar, voy a ver una curva naranja, que es la curva que les dije que es la que nos da una mejor estimación superior que solo el convexo, el conjunto convexo. Y se darán cuenta la diferencia entre la curva naranja y esta región verde se va haciendo cada vez más y más pequeña cuando encuentro que este puntito es colineal con el otro y cumple cierta relación. En ese caso, entonces yo puedo decir, podemos probar que toda la microestructura que se observa en ese material es gracias a los laminados. Es decir, cuando ustedes tengan una energía, un material cuya densidad de energía tiene tres pozos y esos tres pozos satisfacen esa configuración interesante que aparece ahí, es más la siguiente, entonces toda la microestructura que ustedes van a ver en el material se explica a partir de laminados. Y son esas cuatro configuraciones que tengo ahí. Después, el siguiente resultado es, bueno, pues si tengo este tipo de banderas, ¿qué puedo hacer con ellas? Pues la idea es que puedo ir construyendo conjuntos de pozos en los cuales sucede que efectivamente el conjunto cuasiconvexo es el conjunto laminar convexo, es decir, toda la microestructura que se puede formar en el material solo son laminados, es decir, no hay más estructura en el material que laminados, ¿sale? Entonces todo se puede entender relativamente fácil. Y bueno, pues ¿cuáles son las líneas futuras? Estudiar transiciones de fase, imponiendo una penalización al cambiar, a que la función oscile. ¿Y cómo hacemos eso? El primer paso pues es con funciones de variación acotada. Entonces la idea es analizar este tipo de estructuras, banderines, donde sabemos que toda la microestructura se obtiene a partir de laminados, y pues la idea es decir, bueno, pues qué pasa si mi deformación es radial, qué pasa cuando mi función ya no es radial, pero a lo mejor tiene conjuntos de nivel que sean poligonales, para eventualmente llegar a las funciones de variación acotada, porque las funciones de variación acotada son aquellas que en cualquier punto, casi seguramente si yo le hago un blow up, entonces voy a ver que sus conjuntos de nivel son poligonales. Entonces, por eso el estudio de estudiar curvas que sean, deformaciones, perdón, cuyas curvas de nivel sean conjuntos poligonales. La otra línea es, bueno, pues estudiar si yo puedo extender todo este análisis que hice en 2D,
para el caso 3D. Es decir, para ver si existe el cono la interpretación geométrica de compatibilidad, si existen conjuntos en los cuales toda la microestructura se aplica a partir de laminados, cuántos esposos debería tener ese conjunto, si existen este tipo de estructuras tipo cadena cuando estoy hablando de deformaciones en R3. Y en general, pues tratar de ver si puedo empujar, qué de todo esto se puede empujar a estas 3 dimensiones. Parte de esto ya lo he logrado, es decir, ya tengo algunos avances, pero todavía hay mucho que explorar ahí. Luego, el siguiente tema es estabilidad en dominios magnéticos en películas delgadas. ¿Qué es un dominio magnético? Estos dominios magnéticos aparecen en materiales ferromagnéticos. Es un material, le aplico un campo magnético fuerte y después se lo quito. Cuando yo se lo quito, lo que aparece son regiones donde la magnetización es constante en diferentes lugares, ¿no? Entonces, ¿cómo lo observan esto experimentalmente? Pues le hacen incidir luz polarizada, los experimentales, y donde tengo una polarización se ilumina de un color, donde tengo otra polarización se ilumina de otro color, y bueno, pues se observa esto. Y aquí tienen un video de cómo evolucionan estas regiones, estos dominios magnéticos. Cada color pues, es un dominio magnético y se observa cómo cambian de un lugar a otro. La forma de modelar esto, o el modelo que se usa, pues es básicamente la ecuación de Landau-Lipschitz-Hilbert, y lo que se asume es que que el material tiene magnetización constante 1. Lo único que cambia es la dirección, pero no la norma. Y bueno, la dinámica la describe la ecuación de Landau-Lipschitz-Hilbert, pero la distribución lo da la energía del material. Y en la energía tengo básicamente 2 contribuciones, en realidad son 4. Una que es un término local, el que aparece ahí. El primero de ellos es básicamente la interacción con átomos cercanos, que es la energía de intercambio, lo que se llama ahí. La de en medio es el QFI, es un término de anisotropía, es decir, hay materiales que les gusta polarizarse más en una dirección que en otro. Y el tercero es un término de interacción con campos magnéticos externos. Entonces, tengo esos 3 términos que son locales, pero hay un cuarto que es un término no local. Y ese término no local viene a que cuando ustedes tienen un imán, ese imán genera campo magnético en todo el espacio. Y entonces en todo el espacio tengo energía. Y entonces pues, la energía la tengo que cuantificar y es una integral en R3, ¿no? Entonces, esta energía pues se tiene un término no local que aparece ahí y justo el potencial U satisface una ecuación de Poisson, donde el término no homogéneo de la ecuación de la ecuación de Poisson es la divergencia de la magnetización. Entonces, yo les vengo a platicar aquí de un caso especial que son las barreras de Neal. Las barreras de Neal son unas transiciones de dominios magnéticos, pero que solo aparecen en películas muy delgadas, donde tengo una simetría, es decir, que la magnetización no depende de una coordenada. En este caso, por ejemplo, la coordenada Y. Al hacer la película muy delgada, cada vez más delgada, es energéticamente costoso que la magnetización tenga componente en el eje Z, es decir, perpendicular a la película. Entonces se puede obtener un modelo efectivo 2D que básicamente queda descrito en términos de una fase. Es la dirección de la magnetización, pero la dirección de la magnetización dentro de la película. No tengo componente Z, entonces no tengo componente fuera. Esa fase depende de una coordenada libre, que sería la coordenada X, y de una coordenada temporal, ¿sale? Y la fase satisface esa ecuación bien chistosa, que es una ecuación de onda no lineal, porque aparece un término homogéneo, que es no lineal, es amortiguada, pero quizá lo más interesante es que es no local. Ese gradiente de energía que aparece ahí es el gradiente L2 de esa energía que escribo en la tercera línea, pero esa energía tiene un término no local porque tiene la seminorma h a la 1/2 del coseno de la fase, ¿vale? Entonces, si a este sistema yo le pongo condiciones de trabajar en todo el eje real y que en menos infinito tener una dirección de polarización y en más infinito tener la dirección diametralmente opuesta, entonces este problema presenta una invariancia translacional, ¿sale? Porque no aparece la variable x en la ecuación, ¿sale? Y lo que se ve ahí es que el gradiente de la energía pues justamente tiene un término no local que depende del laplaciano fraccionario, el laplaciano 1/2. Entonces, este problema tiene diferentes soluciones dependiendo del campo magnético que yo le ponga. Si yo le pongo un campo magnético externo 0, es decir, que no haya campo magnético, se puede probar con técnica de cálculo de variaciones que existe una solución, salvo traslaciones, claro está,
una solución única salvo traslaciones, que tiene una forma, pues como lo esperábamos, que la magnetización vaya cambiando gradualmente de menos pi medios hasta dar la vuelta a pi medios. Es decir, la magnetización la representé con esos vectorcitos naranjas y el coseno de la fase, que es la coordenada X de la magnetización, lo representé con esa curva que se puede probar que es una curva en L2. Sí. Gradiente da lugar al glaciano fraccionario. Exactamente, exactamente. Justamente esta parte de la no localidad de la energía, cuando tú sacas el gradiente L2 de la energía, justamente te queda esta parte que proviene de acá, efectivamente. La parte de la segunda derivada viene de acá, esta no localidad viene de acá y el otro creo que viene de ahí, del coseno. Entonces, sí, justamente. Este, ahora, ¿qué pasa cuando el campo magnético es mucho menor que uno, es muy pequeño? Si el campo magnético es pequeño, lo que se puede probar es que existen barreras móviles que se mueven a velocidad constante. Y si el campo magnético es oscilante, pero también pequeño, se puede probar que existen barreras que oscilan, es decir, que los dominios magnéticos están oscilando. ¿Vale? Estos no son resultados míos, solo son resultados conocidos. En este último he estado trabajando, pero los primeros dos no son míos. Entonces, bueno, estas son las soluciones que se le conocen a este problema. Entonces, la idea es, bueno, pues estas estructuras son estables ante perturbaciones. ¿Por qué me interesa la estabilidad? Pues porque necesito saber si son confiables para guardar datos o no, ¿no? Por ejemplo, las cintas esas antiguas, pues les pasaba todo lo que queríamos, o sea, las podemos tirar a la basura y después las agarrabas y las sacabas de la basura, las desempolvabas y las metías a la casetera y seguían tocando, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque son estables. Las estructuras estas magnéticas son estables, pero nunca se había hecho un análisis riguroso de la estabilidad de este tipo de estructuras por el problema de que justo antes no se tenían las herramientas para trabajar problemas no locales. Entonces, la idea es, bueno, pues tratar de estudiar si son estables o no. ¿Estables en qué sentido? Bueno, pues ahí está, ¿en qué sentido son estables? Y como les digo, la aplicación, pues una de ellas es almacenamiento de datos, ¿no? Entonces, lo clásico de las cintas, estas magnéticas, ¿no? Donde podemos ir grabando direcciones de magnetización a partir de campos magnéticos, ¿no? Entonces, pues ¿cómo probamos estabilidad? Ahora son EDPs. Pues primero, pues hay que guiarse por ordinarias, ¿no? Primero, sistemas dinámicos. ¿Qué podemos decir? Si tengo una ecuación que es no lineal, una ordinaria no lineal, ¿qué es lo primero que nos preguntamos? Hasta sabemos como la recetita, ¿no? Primero hay que ver en los equilibrios, ¿sale? Aquellos donde B es igual a 0. Una vez que tengo los equilibrios, que sé cuáles son los equilibrios, lo que hago es planteo una ecuación de perturbaciones, es decir, mi solución la propongo como el equilibrio más una perturbación y la ecuación original la traduzco a mi perturbación. Y lo que me gustaría ver es que la perturbación eventualmente tiende a 0, porque eso me dirá entonces que mi solución es estable. Entonces, lo siguiente por hacer es analizo el problema linealizado, ¿sale? Para la perturbación. Y después solo me fijo en el operador lineal. En este caso, en ordinarias, es una matriz, ¿sale? Y lo que siempre nos preocupa, o que es bastante interesante, es que la parte real de los valores propios sea negativo, porque entonces ahí tengo un resultado que no me acuerdo, ahorita se me fue el nombre y he estado dando si era Lyapunov o es el resultado de Harman-Grofman, el que me dice justamente que si tengo estabilidad espectral, eso implica estabilidad asintótica del problema no lineal, ¿no? Entonces que eventualmente la perturbación pues va a tender a 0, ¿no? Y básicamente lo traté de hacer con un dibujito, tengo mi equilibrio, ¿sale? Que cuando yo lo evoluciono con el tiempo se queda constante. Si agarro un punto en la vecindad, de ese puntito, x0 que no sea tan grande, lo dejo evolucionar, eventualmente va a decaer a mi solución, ¿no? Eso es en ordinarias, pero ¿qué pasa en parciales? Parciales también tengo una ecuación, pero ahora mi condición inicial ya vive en un espacio de función, un espacio de Hilbert, por ejemplo, para sentar ideas, y para cada tiempo mi solución vive en un espacio de Hilbert. Y me pregunto casi exactamente lo mismo, ¿cuáles son mis equilibrios? ¿Puedo determinarlos? Por ejemplo, en este caso, las barreras estáticas es un equilibrio de mi ecuación que yo tenía, ¿no? Entonces, igual propongo un ansatz perturbativo, linealizo, pero ahora lo que tengo es una ecuación diferencial parcial, ¿sale? Para la perturbación. Y lo que me gustaría probar es que la perturbación decaiga a 0 para ver que mi solución realmente es estable.
Entonces hago el mismo esquema, linealizo, me quedo con el sistema lineal y lo siguiente es estudiar la estabilidad espectral. Yo digo que el problema va a ser espectralmente estable cuando la parte real de los valores propios, pero ahora del operador que me toca, ya no es una matriz, del operador que me toca, es menor que cero. Si la parte real es menor que cero, yo digo que el problema es espectralmente estable y en muchos casos sucede que cuando se tiene estabilidad espectral se puede probar la estabilidad no lineal. En general, no tenemos un resultado de Lyapunov para espacios de funciones, o de Harman-Grossman, creo que ahorita no me acuerdo el nombre bien, para espacios de funciones, y eso quiere decir que entonces no es inmediato que estabilidad espectral implique decaimiento asintótico de la perturbación a cero. Pero lo que sí tenemos es que podemos explotar la simetría del problema y usar desigualdades de Gromwell. No sé si está bien escrito y eso quedé que lo iba a checar, pero no ahorita, si hay un error les pido una disculpa. Y también podemos usar teoremas de la función implícita en espacios de Hilbert. ¿Cuál es la idea, básicamente, para probar estabilidad no lineal? Y trato de hacerlo con dibujos más que con ecuaciones. Si yo tengo mi equilibrio y lo dejo evolucionar, dado que pues es un equilibrio, pues se va a quedar siempre en esa línea. Si agarro una perturbación que sea cercana al equilibrio, la no linealidad me la va a mandar probablemente muy lejos, pero me acuerdo que yo tengo una simetría. No sé si se acuerdan que al principio les dije que tenía una simetría de traslaciones. Entonces, en realidad no solo tengo un equilibrio, tengo una familia de equilibrios. Y cuando yo los evoluciono, esas familias me generan una superficie. Entonces la idea es, bueno, pues ¿no será que la evolución de mi condición inicial x0 bajo el flujo de la ecuación quedará cerca de alguno de los trasladados y que decaiga asintóticamente a ese trasladado? Bueno, pues la idea es que si eso pasa, voy a decir que el problema es asintótica, es estable, no linealmente, y que decae exponencialmente a un trasladado de la solución. A eso es lo que le llamamos estabilidad no lineal. Este, ¿Cuáles son los problemas de la complejidad, pues, de probar estabilidad no lineal? Primero, pues comenzamos con la estabilidad espectral. La ecuación lineal de perturbaciones es no local. Entonces, se ve un poco fea, es esta. La ecuación de perturbaciones, la ecuación lineal de perturbaciones es esta ecuación que se ve, pues, para mí, complicada. Y les recuerdo, bueno, pensé que iba a haber estudiantes, pues que son operadores no locales, ¿no? Básicamente son aquellos donde pues yo puedo estar aquí jugando con un electroimán, lo que quieras, lo hago, jalo ¿cómo se llaman? Estos clips, y pues para mí es un juego, pero pues habrá estas llamas de extraterrestres de Jaime Maussan que salieron hace unos cuantos años, que pueden dar cuenta de que eventualmente estoy jugando yo en la Tierra con estas cosas porque son operadores no locales. La deformación es en todo el espacio, ¿no? Es decir, en todo el espacio R3. Entonces, bueno, pensé que iba a haber estudiantes, pero bueno, era como para explicar qué son operadores no locales para aquellos que no lo sabían. Bueno, el siguiente problema, pues es el espectro. Aparte de que es un operador no local, tiene coeficientes variables, como pueden ver ahí, que dependen del estado estacionario. Y entonces es muy probable que yo tenga espectro puntual y espectro esencial. Espectro puntual básicamente son los valores propios del operador, ¿vale? Básicamente. Y el espectro esencial, pues es como una nube bueno, puede ser una nube, puede ser también un conjunto puntual, pero básicamente casi siempre es una nube de valores complejos donde el operador L menos lambda no es invertible, ¿sale? Y tampoco es lambda es un valor propio, ¿no? Entonces, el espectro básicamente se parte en esos dos. En el caso, cuando yo tengo una matriz, solo tengo espectro puntual, pero ahora como estoy hablando de operadores, no necesariamente tengo espectro puntual, sino también tengo espectro esencial. La estabilidad lineal, que es básicamente la estabilidad lineal, es construir el semigrupo solución a la ecuación lineal de perturbaciones y probar que existe un decaimiento exponencial en un subespacio ortogonal en las traslaciones. Hice un dibujito aquí. Básicamente tengo una condición inicial y la dejo evolucionar bajo el flujo de la ecuación. Entonces, su proyección la proyecto en un espacio de codimensión 1 y lo que vamos a ver es que es la evolución de esta proyección va a decaer eventualmente a cero, mientras la otra que vive en el espacio de trasladados no necesariamente pasa, ¿no? No necesariamente decae, ¿no? Entonces traté de hacer como un dibujito para explicar este tipo de estabilidad de la que esperamos. Y como es lineal, pues las variedades pues son las puedo dibujar como cosas rectas o planos, ¿no? Ahora, la estabilidad no lineal, bueno, pues la estabilidad no lineal es algo muy parecido, pero ahora con variedades en general. Entonces, ahora lo que yo tengo mi estado estacionario y toda la familia de trasladados que les puse en un inicio, es decir, traslaciones de este estado estacionario, y me agarro una perturbación
cercana del estado estacionario, ¿sale? Entonces, lo que yo quiero ver es si eventualmente esta perturbación va a decaer a algún elemento de la familia. Y pues bueno, pues justo es. Ya estaba muy interesante ese dibujito, pero ahí está. A ver. Pues la idea es justo ver qué pasa, ¿no? Y ahí va, ¿no? Lo que estoy pintando en verde es la distancia entre el puntito y entre el puntito y los elementos de la familia, ¿no? Entonces la idea es ver que efectivamente decae, ¿no? Entonces, la forma de hacerlo es con teorema de la función implícita en espacios de Hilbert, y me han dicho que hacer demostraciones en las presentaciones es de mala educación, entonces pues, por eso no les no trato de ser grosero. Resultados, contribuciones que he hecho en esta área, pues son varias. He establecido para la barrera estacionaria la estabilidad espectral, lineal y no lineal, de las tres tipos de estabilidades. Y quizá el más interesante es la estabilidad espectral, porque creo yo, de hecho creemos con mis colaboradores, que es el primer caso, hasta donde sabemos, donde se trata un operador no local con coeficientes variables y se pueden empujar técnicas clásicas de operadores locales, es decir, operadores diferenciales clásicos, pero a operadores no locales. Y hay una diferencia muy sutil. En operadores locales puedes cortar cosas siempre y cuando decaigan relativamente bien, pero en operadores no locales no puedes hacer eso porque justamente estás perdiendo la no localidad del problema. Entonces, un resultado importante fue justo que logramos empujar el teorema de Weyl para probar la estabilidad del espectro esencial para este tipo de operadores que son no locales. En el Inter, pues nos vimos en la necesidad de probar un resultado de análisis armónico que no se conocía, que básicamente que el medio laplaciano, su conmutador con una función acotada y con derivadas de soporte compacto, es cero, perdón, es cero, es compacto en L2, ¿sale? Ese resultado no se conocía, se parece mucho a uno que se llama de Uchiyama, de análisis armónico muy conocido, pero la diferencia es que Uchiyama pide que la función g sea de bounded mean oscillation y básicamente uno de los requisitos que pide es que decaiga en más y menos infinito. Eso no pasa con nuestra función, puede ser de cualquier tipo. Entonces, un resultado interesante, inédito para el área de análisis armónico. Y pues aquí vamos que a lo que nos encontremos, pues hay que darle, ¿no? Entonces nos salió un problema que necesitábamos de análisis armónico y pues había que atacarlo y pues tuvo que ser. Después, barreras móviles. En barreras móviles, pues logramos probar todo, estabilidad espectral, lineal y no lineal, y la herramienta clave aquí fue la teoría de perturbaciones de Kato. ¿Y qué me dice teoría de perturbaciones de Kato? Tienes el espectro para la barrera estática, la barrera móvil, la oscilante son vecinas a la barrera estática. Entonces, como son vecinas, pues cuando tú perturbes, ese es el de la barrera estática, cuando te fijes en la barrera móvil, el espectro puede moverse, pero no puede moverse tanto debido a que una lo obtuviste con teorema de la función implícita a partir de la otra. Entonces, si en la primera tienes gap espectral, que fue lo que ayudó básicamente a probar todo, en las barreras móviles también tienes gap espectral. Entonces, casi las demostraciones de la no linealidad son idénticas que en la parte de la barrera estática. Y en el caso de las barreras oscilantes que le mostré, lo único que hemos tenido hasta ahorita es estabilidad espectral, porque son muy complicadas. Ahí hay que usar teoría de Floquet y teoría de perturbaciones de Kato también. Lo único que logramos hacer fue probar estabilidad espectral. Y básicamente es, si yo me fijo en el operador de monodromía de la matriz, es decir, yo tengo mi ecuación de perturbaciones lineal y la analizo después de un periodo, a ese operador le llamo el operador de monodromía. Si yo me fijo en ese operador de monodromía y el semigrupo de mi barrera estática de Neal después de un periodo, lo que tiene que pasar es que los espectros tienen que ser semejantes, porque son una perturbación de la otra, y eso ya lo probamos de manera rigurosa. Hasta ahí, el conmutador, exactamente, es el conmutador, exactamente. Exactamente, que el conmutador es compacto. Y bueno, pues líneas de investigación, pues de las barreras oscilantes hay que decir en qué sentido esperamos que sean no linealmente estables y si es posible. Luego, existen otros tipos de estructuras que se llaman esquirmiones, que son regiones de magnetización localizada. La pregunta ahí es, bueno, sabemos que existen estáticos y móviles, pero de la estabilidad no se sabe absolutamente nada de esas estructuras. Entonces sería como un buen inicio, porque muchos de ellos son simétricos. Entonces pueden bajar a una dimensión y toda la maquinaria que existe se les puede aplicar. Y el siguiente es, bueno, pues esta compacidad en L2 de este conmutador, la pregunta es qué tanto se puede llevar. Es un resultado nuevo y la pregunta es qué tanto se puede llevar
llevar, se puede extender al Laplaciano fraccionario en general, habrá un régimen de valores de S donde es válido, quizá se pueda probar para otro tipo de operadores que queden definidos en términos del símbolo de Fourier, es decir, operadores no locales que estén definidos en términos del símbolo de Fourier, pues no sabemos. Entonces esas son como las líneas en las que hay oportunidad de hacer algo ahorita. Difusión gaseosa en polímeros vítreos. Este, Difusión gaseosa. Primero el génesis, pues ya les digo, como pensé que iba a haber estudiantes, bueno, pues básicamente, ¿qué es la difusión? Pues es el movimiento de partículas de mayor a menor concentración. Un videíto, pues es una gotita de pintura en un vaso de agua y se está difundiendo, ¿no? Entonces, este es en difusión de líquidos, pero a mí me interesa en polímeros. Cómo se difunde un gas dentro de un polímero, ¿no? Entonces, ¿por qué me sirve eso? Pues porque los gases los usan para un montón de cosas. Incluso, por ejemplo, el café descafeinado, así es como le quitan la cafeína, ¿no? Lo que hacen es le meten si no me equivoco, es dióxido de carbono, pero es cuando está en la transición entre qué es gas y es líquido, no creo que se llama, es gas supercrítico o algo así. Y lo que hacen es justo que es gas, pero también se comporta como líquido y al comportarse como líquido arrastra cosas. Entonces, ya sé que el café no es un polímero, pero tiene muchas aplicaciones, ¿no? Entonces, de polímeros hay gomosos y vítreos, ¿sale? Y a mí me van a interesar los vítreos, porque son los más interesantes, a mi punto de vista. Para ambos se cumple la difusión de Fick. Básicamente me dice que el cambio en la concentración es una ley de conservación, básicamente. Entonces, tengo una ley de conservación, es decir, la divergencia de una difusividad aplicado al gradiente de la concentración. Pero lo que se puede ver en difusión de Fick es que la difusividad D depende de la concentración. Entonces, en principio, la difusividad D pues, satisface esta ecuación, que básicamente es una derivada total, ¿no? Me está diciendo que D es igual a F de C, ¿no? Pero no solo eso, el soluto puede interactuar con el medio. Si el soluto interactúa con el medio, tengo un término cinético, que va a depender de dónde estoy evaluando, del tiempo en el que estoy evaluando, de la concentración, el cambio en la concentración en el tiempo y el cambio en la concentración espacial. Y además, si me fijo en polímeros vítreos, ¿sale? Estos tienen memoria, no memoria como los materiales que les platiqué, sino memoria en que la forma en la que evolucionan depende del pasado, ¿sale? Y la forma de cuantificar el pasado, al menos en ecuaciones diferenciales, es justo agregándole un término que me diga que no solo depende de la C, sino algo que va a depender de la historia, ¿no? Del operador. Entonces, esas son las ecuaciones que pues en un momento estudié y que continúo todavía. Es el modelo de Stanley Cohen, que lo dieron en 1980 y algo, no recuerdo, pero pues no es tan fácil, entonces pues lo dejaron ahí volando. ¿Por qué me interesan estos? Pues por las aplicaciones en la industria alimentaria, en la industria farmacéutica, en el comercio. Polímeros vítreos, pues es el celofán, estos policarbonatos, tienen demasiadas aplicaciones, ¿no? Entonces es bastante interesante ver cómo se difunde un gas dentro de ellos. Y lo que siempre nos interesa es que pues, sea inestable para que las ondas de choque de difusión desaparezcan después de un periodo, ¿no? Entonces, Stanley Cohen, pues el modelo Stanley Cohen se puede reescalar a este problema, que es una ecuación de difusión para la concentración y una ecuación de primer orden para la difusividad. Entonces, son sistemas acoplados, ¿sale? Y lo que ellos probaron fue que cuando yo tengo un término cinético tipo logístico, ¿sale? Un sigmoide, probaron que existe una solución viajera. Y aquí puse unas gráficas que obtuve con métodos numéricos, ¿sale? Para ciertos valores de la función g, beta y h. Aquí lo interesante es que g, beta y h pueden ser cualquier función, lo único que se les pide es que sean Lipschitz continuas y nada más. Entonces, el modelo es muy general y dependiendo del material que tú estés analizando, son diferentes las funciones que tú vas a usar. Bueno, pues ¿cuál es la complejidad para el análisis espectral? Pues como les digo, el problema es muy general debido a las funciones que aparecen ahí. Oh, perdón. Existe un acoplamiento entre ecuaciones diferenciales de distintos órdenes. Si yo quiero despejar, eliminar la difusividad, lo que obtengo es una ecuación íntegro-diferencial, que pues, no es fácil de analizar. Y hay muy pocos resultados si lo quiero ver a partir de sistemas. Entonces, es un muy buen problema para entretenerse un rato, ¿no? Entonces, si uno hace análisis de dispersión, en curvas de dispersión, lo que encuentra básicamente es que el problema es inestable en sentido convectivo. Es decir, ¿qué es inestabilidad en sentido convectivo? Es que el espectro esencial del operador invade la parte real del plano complejo, ¿no?
real positiva del plano complejo. Y eso lo único que me dice que el espectro esencial no esté por abajo del eje imaginario es que pueden existir este tipo de soluciones que se vayan moviendo a infinito, pero que vayan creciendo, ¿sale? Es decir, que tenga problemas justo con lo que le había dicho, como de compacidad, cuando esta cosa crece y se va a infinito, ¿no? Entonces, pero ojo, ahí lo interesante es que este tipo de inestabilidades se pueden controlar trabajando en espacios exponencialmente pesados. Entonces, cuando uno trabaja en espacios de Sobol exponencialmente pesados, lo que hacen es que puedo correr el espectro esencial y mi problema ahora solo va a ser, si escojo el peso adecuado, mi problema ahora va a ser localizar al espectro puntual y ver si es cierto que el espectro puntual está por abajo del eje imaginario para decir que al menos el problema tiene estabilidad espectral, ¿no? Este, Ok, bueno, aquí fue donde pues tuve que meter las manos un poco a la computadora y pues dado que el modelo se ve muy complicado, como ya se los platiqué, pues tenemos que hacer análisis numérico. La parte de correr el espectro esencial se pudo muy bien, pero la parte de determinar los valores propios del operador no era tan sencillo. Y entonces lo que tuvimos que hacer es recurrir a la función de Evans. La función de Evans es una función que me determina los valores propios de un operador, a partir como el determinante de una matriz, donde las columnas de la matriz expanden a la variedad estable y a la variedad inestable en diferentes regiones, una para más infinito y una para menos infinito. Entonces, si el determinante de esa matriz es cero, quiere decir que tengo una solución que decae en más infinito y en menos infinito con razones exponenciales a diferentes órdenes, pero si decae a cero, y la función es continua, entonces quiere decir que está en L2, mi función. Y si está en L2, entonces está en mi espacio de trabajo que me gusta, ¿no? Entonces, justo la función de Evans me sirve para determinar cuándo tengo valores propios. Entonces, lo que van a ver aquí es que la función, bueno, hay un resultado que se puede probar, es que la función de Evans depende analíticamente del valor propio, bueno, del parámetro propio, por así decirlo. Y entonces lo que hacemos es hacer no creo que sea el teorema del argumento para la función de Evans, se puede aplicar de manera numérica. Y si yo tengo un contorno en la parte que me interesa, la parte inestable del plano complejo, es decir, real de lambda mayor a cero, un contorno suficientemente grande, y a esos les calculo, a ese contorno, le calculo la función de Evans. Y después lo que hago es el teorema del argumento para saber si le estoy dando vueltas o no alrededor de un cero. Y lo que van a ver aquí es pues más o menos que me pasó. Se ve gordita esta gráfica porque pues, son un montón de puntitos y lo que aparece de este lado pues, son las evaluaciones. Entonces ahí tengo una curva se ve horrible, ¿no? Que da creo que como 12 vueltas hacia un lado y 12 hacia el otro, y es la imagen de esa cosa, ¿no? Entonces se veía así, y ya cuando uno lo empieza a ver, pero bueno, gracias a que los métodos numéricos preservan la analiticidad de la función de Evans, lo que se hicieron aquí, hicimos varias corridas para varias funciones del modelo, y lo que vimos que el winding number es cero, y entonces fue como evidencia numérica de que el problema es estable, es espectralmente estable. Y entonces ahora pues no hay más, hay que doblarse las mangas y pues tratar de hacer cuentas, ¿no? Y bueno, ¿cuáles fueron las ideas para tratar de probar estabilidad lineal? Este es un resultado que estoy escribiendo soy yo el único autor. Básicamente es que tengo un problema Stoney-Liouville. Bueno, la idea es mi sistema que yo tengo la ecuación de concentración y la ecuación de la difusión. En el de la concentración lo que hago es cambiarlo con un cambio de variables exponencial a un problema Stoney-Liouville. Y la idea es hacer análisis riguroso de estimaciones, tipo energía, para eventualmente probar que existe un umbral para la velocidad en la que se viajan estos tres frentes. Tres frentes digo porque es la concentración, la difusividad y la derivada de la concentración. Existe una velocidad mínima a partir del cual yo puedo garantizar que tengo estabilidad espectral. Abajo de ese umbral no sé qué pasa, pero arriba de ese umbral puedo garantizar la estabilidad espectral. Entonces, investigaciones, bueno, pues aquí hay mucho de dónde rascar aquí. Primero, pues bueno, ¿puedo probar un tipo de estabilidad no lineal? No lo sé.
Eso es lo que continúa abierto. Siguiente es ondas viajeras para diferentes términos cinéticos. Bueno, pues aquí Stanley Cohen usaron el logístico, pero bueno, aquí puedo poner cualquiera y usar sistemas dinámicos, teorías de sistemas dinámicos para tratar de buscar si existen o no ondas viajeras y también preguntarme por la estabilidad de esas ondas viajeras. Por la parte de software, pues hacer una interfaz para esta librería se llama librería, pero en realidad no es librería, está muy precoz, son básicamente códigos de cómo analizar StatLab, pero esa librería, cómo analizar perdón, estabilidad lineal, espectral, para este tipo de problemas, pero la verdad está muy mal documentada, ahí me tuve que echar un montón de debugging en el código, y bueno, entonces lo que me gustaría hacer es para estos códigos que se llaman StatLab, me gustaría tratar de hacer una interfaz, ¿sale? Es decir, hablar con los autores originales, extender el código para analizar estabilidades de ondas de choque, y también, porque ahí se analiza una función semejante a la de Evans que se llama la función de Lopatinsky, entonces se tiene todas las herramientas para expandirlo ahí, y también pues, construir una documentación para el software, y esto era motivado para los alumnos. Y finalmente, en los pocos minutos que me quedan, como 4, hablarles de la predicción de consumo y fugas de agua en la Ciudad de México. Lamentablemente este proyecto pues ya no continuó y se quedaron varias cosas ahí. Y lo que fue es que en algún proyecto donde estaba haciendo mi doctorado, se acercaron empresas y dijeron tenemos este problema. Una de ellas fue la del agua, no quiero decir nombres. Entonces se acercó y dijo, mira, pues estos son mis consumos, no nos dieron datos privados, solo los consumos y esto. Y decir, bueno, pues el suministro de agua en la Ciudad de México damos el doble de lo que se cobra. Es decir, en el Inter se pierde la mitad del suministro. Es decir, ¿qué pasa? Pues a lo mejor están haciendo huachicol del agua, las tuberías están rotas, hay gente que no paga lo que debe. Entonces queremos que nos digas pues bueno, que nos digan, porque no era solo yo, éramos un equipo de 3, que nos digan qué está pasando en el Inter, es decir, cómo se está perdiendo el agua, ¿no? Entonces lo que dijimos, bueno, pues con los datos que nos dan solo podemos decirte a nivel doméstico, porque tenemos la medición de doméstico. Entonces lo que hicimos, pues primero en ese entonces no había ChatGPT, salió como 3 meses después de que acabamos. Entonces, juntar bases de datos era un caos, es decir, teníamos los datos que nos habían dado la empresa del agua, teníamos los datos de catastro, estos son datos accesibles, ¿sale? Y lo interesante de los datos de catastro es que me dicen el tamaño del predio y me dicen si es región media, alta, cosas así, interesantes, y la geolocalización, mientras que los datos del INEGI me dan pues población por colonias, entonces puedo hacer un análisis bastante cuidadoso si se sé depurar. Me dan, por ejemplo, el número de habitantes por algo que es parecido a una manzana, pero es todavía más chico, que se llama AGEP. Y me dan varios datos, el rango de edades de las personas, y bueno, entonces lo que hicimos, lo primero de todo es fusionar datos. Y fusionar datos es como el 80% del trabajo una vez que ya de analizar datos. Entonces, hubo mucho trabajo de aquí detrás, separar direcciones, juntarlas, asignarles geolocalización a los consumos, a los números que nos dieron la empresa del agua, fue decir, tú vives ahí, tus coordenadas son estas, tus coordenadas son estas, tus coordenadas son estas. Entonces, ponerle básicamente cara, aunque en realidad no es cara, ¿no? A cada uno de los consumos. Y si uno hace análisis estadístico clásico con los datos así que nos dieron, la media que obtuvimos de consumo de agua era 138 litros por persona. Es un consumo muy bajo muy bajo. Así como nos los dieron, es muy bajo. Esto es diario. Diario, 138 por persona, es muy poquito. O sea, el promedio más o menos está como en 180, 190, ¿vale? Entonces, sí, depende de la región, exactamente. Sí, o sea, hay lugares que no tienen agua y sí, entonces, sí, 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 de la plusvalía del lugar, sí, exactamente. Poder adquisitivo de la colonia, ¿no? O sea, si es colonia Sí, residencial, sí. cambia. Sí, si tienes jardín, albercas, entonces sí, tienes razón, o sea, todo eso depende. Exacto, sí, exactamente. Entonces, bueno, con los datos que nos dieron, ahora algo interesante, ahí le ven una gaussiana muy bonita, bueno, parece gaussiana, ¿no? El punto es que no era gaussiana, eso fue después de una transformación. En realidad lo que pasaba es que, pues, ¿qué es lo que uno se espera? Pues que la mayoría somos pobres, entonces la mayoría sí, digo, ¿en dónde se va a concentrar el consumo? Pues el consumo se va a concentrar aquí, en el centro, y ahí ¡pah!, decae.
Entonces lo que hicimos tuvo que hacer una transformación y es una tontería. La verdad es lo único que hicimos es aplicar el logaritmo a los datos. ¿Por qué? Porque el logaritmo, lo que está cerca de cero, me lo manda a infinito. Es decir, si cosa está muy cerca de cero, me lo manda a menos infinito y lo otro me lo controla. Entonces, aplicarle el logaritmo a esos datos es una tontería, pero el saber qué función aplicarle me da una gaussiana. Entonces, es algo, parece muy básico, pero bueno, nos dio eso primero, así, con los datos que teníamos. Entonces, bueno, mira, pues ya se ve muy bien y el promedio 138 es muy bajo. Entonces, eso fue uno de los benchmarks que usamos para decir, bueno, pues si yo sé que, esa es una forma de detectar dónde podría tener fugas, porque si mi promedio es muy bajo y yo sé que realmente eso no pasa, pues entonces hay algo dentro de los medidores que está pasando de adentro de la casa para adelante, ¿no? Entonces, eso fue justo uno de los problemas, ¿no? De ahí, bueno, pues empezamos, decimos, ok, bueno, pues eso es como los datos que nos dieron. Pero si nosotros hacemos una selección cuidadosa de los datos, por ejemplo, la gente que registra, que va a medir el agua, pues sabes que no los dejan entrar. Y lo que hacen es imputan datos o les dicen, ponen una nota de que no permitieron el acceso y lo que hacen es, pues ese no le ponen, pero sí le ponen el anterior. Entonces hay que saber cómo reanalizar los datos. Entonces una vez cuando eliminas cosas que no te sirven y te quedas con algunas otras y sabes, escoges una forma adecuada de promediar, esa, digo, se las puedo platicar en otro momento, pero haciendo un análisis un poquito más cuidadoso, más o menos me da que tengo 164 litros por persona, ¿no? Es como la media, ¿no? Después de ahí nos dimos cuenta que la edad del medidor influye mucho, porque la mayoría son mecánicos. Entonces, los mecánicos tienen desgaste. Si tú no consumes agua, se pegan. Si consumes poquita agua, se van moviendo, pero muy lento. Pero si consumes mucha, también tienen deterioro mecánico, porque están girando demasiado. Entonces, era importante ver cómo bajaba la precisión debido a los medidores. Y lo bueno que nos dieron fue que nos dieron la lectura del medidor y también nos dieron la anterior. Entonces, como nos dieron la anterior, sabes cuánto gastas en un bimestre, pero sabes cuánto tienes gastado acumulado. Entonces, puedes estimar la edad de los medidores. Entonces, lo que aquí vemos es básicamente que hay muchos medidores nuevos que están entre 0 y 5 años, pero hay un pico también está más o menos a los 10 y de ahí decae. Este pico concuerda con una campaña de cambio de medidores que hicieron en la Ciudad de México, ¿no? Todo eso salieron de los datos. Es como uno pensaría que son datos basura y de las cosas que se pueden decir, ¿no? De los datos. De ahí, bueno, lo que hicimos, empezamos a graficar y lo que nos dimos cuenta es que los datos automáticamente se segmentaban. Y esta segmentación básicamente a qué responde, pues a los efectos que les había dicho. Si yo consumo poquita agua, el medidor muy probablemente se va a pegar. Si consumo mucha agua, voy a tener desgaste mecánico. Y si consumo una medida moderada, bueno, pues entonces el medidor va a medir relativamente bien. Pero también me está diciendo que llega un momento en el que más o menos a los 15 años de antigüedad tengo que cambiar de medidor. O sea, eso es lo que es. Esa es una pérdida de dinero bueno, de dinero que se le está dando. Sí, exacto, porque ellos no sabían dónde estaba el agua. Pues ahí está. O sea, tus medidores están midiendo mal. Esa es una parte, ¿no? Tus medidores están midiendo mal. Los siguientes dijimos, bueno, ok, ¿qué más podemos hacer? Mira, pues esta que parecía gaussiana, pues ¿qué crees? Que en realidad no es una gaussiana, es una mezcla gaussiana. Tengo tres tipos de consumidores. A todos mis consumidores les puedo asignar una probabilidad de que sean bajos consumidores, el consumidor promedio, que es la curva café, o el consumidor grande, ¿sale? Esto no salió de que nosotros lo quisiéramos imputar, no, se hizo un análisis con el criterio de información de Bayes para decir, ok, imagínate que mi distribución es una mezcla gaussiana. ¿Cuántas gaussianas tiene que haber? Una, dos, tres, cuatro, 10, quién sabe. Entonces, automáticamente el que nos da más, el número de gaussianas óptimo es 3, al menos para estos datos que nos dieron. Y automáticamente se segmenta, es el grueso de la población. Hay unos que consumen demasiada agua, esta escala acuérdense que es logarítmica, hay unos que consumen muy poca, y entonces, ¿qué le dices a SACMEX? Pues preocúpate por los que estén en esta gaussiana y en esta. ¿Por qué? Los que están en esta gaussiana, pues o tienen albercas o cosas así, pero los que más me dan miedo son estos consumidores pequeños. ¿Por qué? Porque estos no están en la tendencia global. Y entonces hay dos opciones, o las casas están vacías, hay pocos habitantes, o te están haciendo chanchullo, te están quitando agua, ¿no? Y entonces, pues es lo que dices, bueno, pues mira, ahí hay algo que puedes, donde puedes buscar. Es decir, la pérdida de lo que tú estás, de que no sabes dónde está parando el agua, al menos de lo doméstico, de la casa para adentro, pues estamos diciendo más o menos qué es lo que pasa. Entonces ya ahí tú sabes, pues qué haces, ¿no?
Entonces, con todas estas correcciones, con antigüedad del medidor y todo esto, llegamos a una media de 180, más o menos, de litros litros diarios por persona, ¿no? Obviamente, pues no es un valor con una alta precisión, porque acuérdense que si yo aquí tengo un error chiquito, vengo una gaussiana apretadita, acuérdense que tengo que tomar la exponencial. Entonces, la varianza que voy a tener, pues va a ser grande, ¿no? Entonces, pero bueno, más o menos en promedio te da 180 litros por persona, que es bastante moderado. Y bueno, al final pues les entregamos una aplicación a SACMEX con la que ellos, pues, ay, pues, ya dije el nombre, no quiero decir el nombre, a esta empresa y este, y bueno, en donde ellos pues podían trabajar y bueno, cargar datos, actualizar parámetros, se hicieron regresiones clásicas, regresiones bayesianas, donde se les dio una distribución a los parámetros de ajuste, es decir, para modelar, hacer diferentes modelaciones de consumo. Bueno, se les dio una plataforma bastante completa y bueno, pues ya, al final creo que no la usaron para nada, pero bueno, y bueno, pues eso es todo de lo que quería hablarles. Muchas gracias. Y pues Oye, ya. ahora, y en ese último problema, ¿cuál era el objetivo? El objetivo era que le dijéramos dónde están las fugas. O sea, que les, nada más. No, lamentablemente no hubo. Real, proyectado. Lamentablemente no quisieron darles, les dimos como varias opciones, pero bueno, pues ya sabes que eso está pegado con la política y fue justo en la transición de gobierno, entonces hubo varios problemas que no dejaron seguir esto, o sea, tenía para más, pero no, no se llevó a más. Bueno, pues ahí sí ya, no es que no es culpa de uno, uno hizo su chamba. Entonces, bueno, pues nada, o sea, me da un gusto incorporarme al área y bueno, pues ojalá podamos colaborar. Perdón. Bueno, de las barreras magnéticas, ¿has tomado en cuenta, por ejemplo, hay toda una serie de teoría, por ejemplo, con respecto a estas estructuras tipo solitón? Ujú. Bueno, que no son solitones, por ejemplo, los kinks que vienen de Mm, estas San Gordon. de San Gordon, Por ajá. ejemplo, eso me recordó mucho tu animación, ¿no? Ujú, Porque tú tenías una parcial, sí tiene un término de advección, o sea, ujú, sí traslada, ujú. pero no es completamente una traslación. Dices que se pueden quedar ahí estancados, ¿no? O más bien, no, Bueno, es que era una ecuación de onda. Ajá, exacto. ajá. Entonces, sí, cuando tú le pones un campo magnético oscilante, pues básicamente el término que forza a la ecuación es una oscilación. Entonces, todos los demás modos, como tienes un amortiguamiento, no todos los demás modos los va a matar el amortiguamiento, que es la menos nu. Entonces, al final, el que va a ganar, pues va a ser la oscilación. Entonces, pues es como si te lo estuviera haciendo la perilla así, eventualmente vas a ver una ondita que se va a estar moviendo así, pero eso es cuando tienes un campo periódico, un campo magnético periódico. Si tú tienes un campo periódico constante, lo que haces es que, pues básicamente estás como diciéndole a la barrera, exacto, muévete así. Y si tienes, por ejemplo, lo último que estamos platicando, tienes un campo con media distinta de cero, pero oscilante, lo que vas a hacer es que las ondas vayan así, pero se vayan desplazando, ¿no? Entonces vas moviendo así. Sí, es más o menos eso no se amortiguan porque tienes media distinta de cero. Exactamente. Sí, o sea, se amortiguan otros modos, o sea, los modos que no sean los propios de las oscilaciones periódicas del campo magnético, pero todos los demás modos sí los mata. El estado estacionario que queda Exactamente. El estado estable es exactamente. en los antiguos, ¿no? Pero, Exactamente. digamos, no hubieron en la parte esta de los solitones al respecto. Es que no hurgamos en qué sentido. Sí, por ejemplo, comparar, por ejemplo, es que te digo, los kinks estos que se forman, por ejemplo, ya sea en la nieve, en los cables, Ujú, ujú. cuando llega el viento y está esto congelado, se forman exactamente lo que tú acabas de mostrar. Incluso, bueno, se forman y se Ujú. quedan quietos, Sí, sí, sí. estas estructuras de nieve alrededor del cable, ¿no? Ya, ya, ya. Y esas se explican con este tipo de No, la oscilaciones verdad es que no no, no, lineales. no. Ajá. Pero son estacionarias, pero de la solución de una parcial no lineal, altamente no lineal. Ya, no, no, Ah, la verdad no, no, o sea, eso sí, te soy sincero, no, lo que nos preocupó ahorita fue la estabilidad y no, ya no hurgamos más
Entonces, aparte también de que encontrar la expresión explícita no se puede, es decir, se sabe que existe, pero de ahí en fuera, pues se saben muchas propiedades, es bien bonita porque es regular, suave, tiene un montón, es infinito, bueno, no es infinito, a partir de la primera derivada ya, bueno, o sea, en realidad sí es infinito, pues, pero o sea, lo haces por un bootstrapping, entonces sí puedes probar que es muy bonita la solución, pero de ahí en fuera no probamos no revisamos lo que tú dices. Sí, Digo, sí, no. El problema dado por los prismas basálticos, ¿tienen alguna simulación numérica? No, no, la verdad es que no tenemos nada, todo fue teórico. Sí, no, todo fue teórico. Sí, sí. Una pregunta cuando mencionaste pues, ¿cómo le llamaste? Laminados. ¿Laminados? Pusiste ahí algo que me recordó las wavelengths, 2 a la menos L de Ajá, escalamiento de ajá, ok, sobre todo porque hablaste de estos espacios de variación acotada. ajá. Que ver. No, según yo no. No, más bien es el rescalamiento que le gusta al funcional de energía para que sigan siendo, o sea, las estructuras sigan siendo de mínima energía, pero no tienen nada que ver. Es decir, a lo mejor se parecen, puede ser, pero no, hasta a este nivel la motivación no. O sea, que yo sepa, no, lo desconozco. Sí. Y luego, ¿puedes contar un poco sobre los patines? Ah, sí, ajá, sí. Sí, bueno, el código completo yo no lo desarrollé, es decir, es una aplicación que se llama, bueno, aplicación entre comillas, porque en realidad son códigos que alguien subió a un repositorio de GitHub y decía, según él decía que estaba la documentación, el señor es muy bueno, entonces son los que estudian esto de estabilidad, como los padres, por así decirlo, pero el código lo dejaron ahí y el chiste es que si tú quieres... Tablet, exactamente. Si tú quieres echarlo a andar, primero, según ellos tienen la versión de Python y la versión de MATLAB. Bajas la de Python, no jala, bajas la de MATLAB, tampoco jala. Entonces tienes que irte mucho tiempo atrás para encontrar cuál versión es la que medio jala. Entonces ya según te dan ejemplos, lo pones a correr. El problema es sí, ajá, y me dan un montón digo, si quieres en algún momento te lo enseño, me dan un montón de funciones, pero no me dicen para qué sirven las funciones. Entonces, bueno, pues pues ni modo, o sea, hay que empezar a leer toda la teoría la teoría de análisis numérico para ver en qué se basa, ¿no? En qué se basa este código, ¿no? Básicamente. Entonces, cómo le dices a la computadora que haga ciertos tipos de análisis, ¿no? Entonces, cómo encuentras las variedades estables, las variedades inestables, cómo fijas el infinito numérico, ¿no? Para tu simulación y cosas así. Entonces, pues ahí sí se supone que está el código, te digo, está el código de MATLAB, que es el que logré echar a andar. Pues hice un debugging como de 3 meses para saber qué era lo que estaba haciendo. Ya ahorita te puedo decir que ya le puedo meter mano bien a StatLab. Entonces, es algo que, de hecho, quería escribirle, no me acuerdo ahorita los nombres de los autores, pero era lo que les quería proponer, o sea, justo, pues, trabajar en la interfaz gráfica del problema, porque pues creo que eso abriría este tipo de análisis espectral para muchos investigadores. Es decir, que no tienen como, que a lo mejor ni siquiera les interesa hacer el debugging o prefieren hacer otras cosas más teóricas, pero que si uno sabe cómo decirle a la computadora, pues puede darse idea de si es estable o no es estable, al menos espectralmente tu problema, ¿no? Entonces, creo que es importante, al menos como una primera herramienta. Así como hay herramientas graficadoras que nos sirven para varias cosas, pues creo que sería una buena herramienta para los investigadores. ¿Mande? Sí, son ellos. Jeffrey Humphreys, exactamente. No me acordaba de los nombres, pero sí, exactamente, son ellos. Pero Entonces, sí había, pues, nosotros contamos con un manual, medio manual. Sí es cierto que hay que meterse, que hay sí, que sí. echarse de cabeza y que, bueno, vas viendo lo que necesitas, ¿no? Exactamente. Pero oye, por cierto, que yo sepa la variedad estable e inestable, tú se la das, es un dato del problema, o sea, son igual, en cierto caso, el propio programa, para poderte sacar el perfil de la onda viajera, pues impone sus condiciones. Impone sus condiciones. Sí, sí. Y bueno, y tú ya las tomas ahí, ¿no? Mejor Sí, no le mueves. exactamente. Si le mueves o no le mueves, exactamente. Sí. Sí, con qué precisión. Sí, pero justo en hacer el debugging de eso, creo que, bueno, sí, ustedes lo hicieron muy rápido. Y yo solo, no, eso es, o sea, sí es. O sea, realmente se tuvo que meter y Exactamente. documentar. Exacto. Entonces sería interesante porque sí creo que Ricardo, alumno, documentó Sí, para sí. poder entender. Entonces sí sería interesante a lo mejor las dos experiencias sumarlas
Sí, y claro. verla, pues, Sí, porque es una herramienta bastante útil, al no, menos sí, para un... pero además, pero a uno nos gustaría saber, bueno, pues si corres y entonces te da winding number 0, puedes afirmar que entonces es espectralmente estable, porque parte del problema es acotarla, acotarla. Sí, solo acotarlo no es un problema. No, ese es un problema. Sí, sí, sí. No, de hecho, por eso justo fue lo que dije, ¿no? Que esto dio evidencia numérica de que es estable, evidencia, pero no es Sí, una prueba. pero es una prueba, Exactamente, no es una prueba. escriturar, podemos esperar, pero no puedes decir es Exactamente. espectralmente No, no es estable. una prueba. En este caso, lo que les mostré después sí fue la prueba. O sea, lo que les dije es cuando dije hay que hacer la transformación tipo Stern-Liouville para la ecuación de Eso sí concentración. es Eso sí es la parte de la prueba. Y sí, eso sí, 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 eso sí. Pero la evidencia numérica solo era para ver si, o sea, lo intentamos hacer y no nos dio. Lo intentamos varias veces, como 2, 3 meses, no nos dio. Y dijimos, bueno, vamos a meterlo al código a ver si se puede hacer algo. Eso llevó también otro rato. Y como dices, para la función de Lopatinsky, es algo muy análogo, solo que Lopatinsky se estudia para ondas de choque. Entonces ahí tienes que hacer una transformada de Laplace Fourier, ¿sale? Y entonces lo que te queda básicamente es también un determinante así de la variedad esta, ahí es la variedad inestable en infinito, la variedad inestable en infinito, y lo mismo, le calculas el determinante. Pues sacas las soluciones, ¿no? De las variedades. Sí, pero las variedades en el caso asintótico, por así decirlo, sí, 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 exactamente. Sí, sí, sí. Es análogo, exactamente, es análogo. Puede ser que Sí, funcione. el problema, exactamente, el problema es que para ondas de choque hay un término adicional que se llama, si es subcompresiva, supercompresiva o compresiva. Entonces, para las subcompresivas, el determinante de Lopatinsky no es tan sencillo, tienes que escoger otro tipo de determinante, pero al fin y al cabo las técnicas son análogas. Entonces, por ejemplo, para transiciones de fase, como las que les mostré al principio, se puede analizar desde el punto de vista de la astodinámica. Eso es otro trabajo en el que estamos trabajando. Ya lo omitimos al código de StabLab, ya lo hicimos medio correr y tenemos evidencia numérica de que también tenemos estabilidad. En esto de los laminados que les enseñé, solo de un lado una fase, del otro otra fase, y esa es una onda de choque subcompresiva y también ya hicimos correr el código de StabLab para ese caso y ya. O soluciones termales. No. Porque tienes gradientes de temperatura y además gradientes de concentración. No, no. Este es, de hecho, el que les acabo de enseñar es el primero en el que he trabajado sobre concentración. Sí, la verdad es que no. No, no he trabajado en otros. Sí. Y bueno, pues eso es todo. Gracias por venir. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Lauro, por la plática y bueno, pues un pequeño Muchas regalito gracias. para Muchas gracias. por esto. Y bueno, pues muchas gracias a todos por su atención, por su presencia y bueno, pues aquí cerramos por este trimestre las pláticas del seminario. Bueno, pues nos estaremos viendo, pues ya próximamente se acercan las vacaciones, pues de antemano, pues de una vez les digo, pues, feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Seguramente nos vamos a seguir viendo todavía algunos de ustedes, a los que no, bueno, pues de una vez. Pero pues por aquí andaremos también todavía, un poquito más. ¿Vale? Pues muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y hay un problema de la proyección. ¿Tiene sentido pedirle algún otro tipo de simetría? Oye, No, O sea, como que Asimetría, ¿en qué término?